Toriyama olvidó a Lunch. Este es un mito que se repite tanto que un montón de artículos en internet lo dicen, muchos fans lo dicen, yo lo dije en un video y hasta Toriyama lo dijo. ¿Qué? Pero espera. Si el propio autor lo ha dicho, ¿cómo puede ser eso un mito? Pues sí, es un mito creado por el propio Akira Toriyama. Vayamos en orden. En 2002, cuando se realizó el lanzamiento occidental de la revista Shonen Jump en Nueva York, Toriyama estuvo de invitado y respondió algunas de las preguntas del público. Cuando se le preguntó por qué Lunch nunca había vuelto a aparecer, dijo: "A decir verdad, me olvidé totalmente de ella en un punto. Entonces la recordé después de un tiempo y tenía que pensar en una razón por la que había desaparecido. Así que ahí hice parecer como si estuviese persiguiendo a Ten Shin Han". Eso es todo. Esa es la fuente. Pero noten lo que dijo. Según él, en un momento se olvidó de ella, luego se acordó y al acordarse puso una explicación del por qué había desaparecido. El asunto es que no hay espacio para eso. La última aparición propiamente tal de Lunch en el manga es en el capítulo 194, momentos antes de que Goku se vaya junto a Milk tras derrotar a Piccolo. De ahí, tan solo 2 capítulos más tarde, en el 196, Bulma pregunta qué pasó con Lunch y Krillin explica que se fue hace 5 años persiguiendo a Ten Shin Han. O sea, que entre su última aparición y la explicación del por qué ya no está, solo hay un capítulo y en tiempo de publicación únicamente pasaron 11 días. Y no es como que Toriyama se haya olvidado de ella justo después de esto tampoco. 6 meses más tarde, Lunch vuelve a aparecer en el manga, aunque únicamente en la portada del capítulo 218, que irónicamente es donde muere Ten Shin Han, y en diciembre de ese mismo año, también aparece como parte de un mini especial navideño para la Weekly Shonen Jump, que son unas pocas viñetas mostrando lo que hacían los personajes en ese momento, lo que es apropiado considerando que eventos de la saga de Freezer coincidentes con ese número cronológicamente ocurrían en Nochebuena. En él, Lunch se ve muy molesta por no poder encontrar a Ten Shin Han, lo que es obvio porque este se encontraba muerto en ese momento. Y es que Lunch era un personaje que él tenía constantemente en cuenta. Según lo revelado en al menos 2 revistas, la escena del anime en que ésta se encuentra con Upa, otro personaje que llevaba bastante tiempo sin salir, fue explícitamente su idea, y entre la pauta que entregó para crear rellenos durante el entrenamiento de la llegada de los Saiyajins, se incluía la relación entre ella y Ten Shin Han. Finalmente, según él mismo, la escena de la saga de Buu en que se muestra el androide 17 aportando su energía para la Genkidama, originalmente iba a ser Lunch en su borrador inicial. Por eso es que 17 dice: "Ha pasado mucho tiempo desde que escuché su voz", refiriéndose a Goku, a pesar de que nunca se habían visto, porque esa era una frase para Lunch. Quizá como referencia a eso es que Toei la añadió por su cuenta. En resumen, toda esta confusión es consecuencia de uno de los momentos más Toriyama Akira Toriyama. No es que se hubiese olvidado de Lunch, sino que se olvidó de que no se había olvidado de ella. Personalmente, creo que en los últimos años, los fans se han dejado llevar demasiado por esta idea generalizada de que Toriyama no se acordaba de nada o que su obra más famosa ni siquiera le importaba. Por ejemplo, hay todo un rumor de que no se acordaba de quién era Goten, pero eso no lo dijo nunca él, sino que Daiki Miki, uno de los diseñadores de Dragon Ball Online, que en Twitter mencionó que cuando le pidió un boceto, este al parecer no se acordaba bien de él, aunque esa conversación debe haber ocurrido a lo menos 8 años antes del tweet, y era más un algo así fue como pasó que ya se encuentra borrado. De por sí, esto es poco creíble porque no solo Toriyama menciona a Goten dentro de sus ideas para el juego durante su desarrollo, sino que por la misma época de esta supuesta conversación, este aparece en un pequeño cameo junto a Goku en Nekomajin. Y si bien es cierto que él mismo ha señalado sobre cómo solía olvidarse de ciertas cosas, como que el Super Saiyajin 3 era el 3 y no el 2, cada vez que volvía a trabajar en la franquicia, hacía revisiones al material de origen para asegurarse de dar caracterización correcta a los personajes y continuar con sus historias. Aunque hay que admitir que mucho de esto también era alimentado por él. Por ejemplo, en una entrevista de 2016, menciona avergonzarse de no haber recordado quién era Tao Pai Pai durante una conversación que tuvo con Eiichiro Oda, el autor de One Piece. Pero si vemos esa conversación, es claro que él sí se acordaba, solo que lo consideraba un personaje poco importante. Ese es un punto que vale la pena entender. La visión de un creador suele no ser la misma del espectador. Personajes y momentos que pueden quedarnos grabados en la memoria, para un autor pueden ser solo formas para lograr un fin dentro de lo que está intentando contar.
Por eso es que, a menos que se trate de alguien que intente mantener atención enciclopédica a cada detalle, como el caso de Tolkien o el propio Ichiro Oda, no es poco común que autores olviden detalles, motivaciones, inspiraciones e incluso personajes. Eso sin contar que a Toriyama le gustaba manejar esta imagen de alguien torpe y con capacidades limitadas. No por nada, en un capítulo de Dr. Slump, Akane, la amiga adolescente de Arale, se disfraza de Midori para molestar a Senbei, y Toriyama como narrador pone un diabólico plan que saca ventaja de mi incapacidad de dibujar más de un rostro femenino. Volviendo a Lange, es poco probable que realmente la haya olvidado en algún momento, porque al parecer le relacionaba mucho a Ten Shin Han. De hecho, además de añadirle al especial Son Goku y sus amigos regresan, incluyendo el manga, siendo esta la última vez en que se la ha visto junto a él, cuando hizo una serie de epílogos de los personajes con motivo del estreno de la Batalla de los Dioses, mencionó que ambos eventualmente llegaron a vivir juntos, pero no funcionó porque no eran compatibles, aunque ella sigue yendo a visitarlo de vez en cuando. Es una lástima que no viésemos eso en Super. Posiblemente más importante es que su actriz de voz es Mami Koyama, también voz de Arale, con la que Toriyama tenía una muy buena relación, por lo que es difícil creer que no la tuviese en cuenta. Pero ¿saben? Si hay una razón para que Toriyama no la haya olvidado, es que era una chica sexy. ¿Recuerda la entrevista con Oda donde señaló a Tao Pai Pai como personaje desconocido y poco importante? Justo antes de eso, Oda también mencionó a Ranfan, y ahí la memoria no le falló en absoluto. Es lo que podrías esperar de alguien cuyos últimos diseños incluyeron a personajes como la Dra. Rinsu y el androide 21. De cualquier forma, espero haber dejado claro el mito. Soy Reviewer Random y así concluye este dato. Hasta la próxima.